Recién veíamos en un canal colega, mientras estamos acá en el Destape, tenemos varios televisores. En La Nación Más aparecía, estaban siguiendo un caso policial. Y a mí lo que me llamó la atención es que había un entrevistado, que a vos te suena, Franco, estaba siguiendo el caso de no sé quién, pero aparecía Fernando Soto, especialista en seguridad. Fernando Soto era muy parecido, un tipo calvo, a un funcionario, ¿o me equivoco? Mano derecha de Patricia Bullrich, Sí. abogado en actividad, a Sí. la vez defensor Sí. de, por ejemplo, el policía Luis Chocobar, y uno de los hacedores del proyecto para la reforma del Código Penal. Sí, yo porque, a ver, quiero decir una cosa, los medios de comunicación en una época teníamos, los que trabajamos en medios de comunicación y los medios de comunicación, una pretensión de veracidad sobre lo que hacemos y sobre lo que decimos. Acá en La Nación Más, uno de los canales importantes del ecosistema de medios de la Argentina, tenía al chanta que es mano derecha de Patricia Bullrich, funcionario, vos y yo le pagamos el sueldo, y aparece como especialista en seguridad traficando una especialidad, cuando en realidad el tipo prevalece su condición de funcionario por encima de todo el resto. ¿Cómo no vas a presentar al tipo que es funcionario como funcionario? ¿Cómo lo vas a hacer pasar como si fuera un entrevistado más? Y te digo una cosa, esto es algo totalmente recurrente dentro del Ministerio de Seguridad, donde ya no hay ilegalidad que no cometan, ni barbaridad que no produzcan. Porque me acuerdo también, otro chiquito, un chantapufi que trabaja ahí trabajaba para Patricia Bullrich, Martín Siracusa, que además tiene cargo de secretario en el área de seguridad, que 2x3 aparecía en uno de estos canales, yo no sé si La Nación Más, A24, uno de esos, fungiendo como economista. Y nadie decía que el tipo es funcionario. Es como si aparece, a ver, Luis Caputo en un canal diciendo economista. No, hermano, es el ministro de Economía, el Sí, tipo o tiene un poner cargo, tiene una responsabilidad. un dirigente gremial y poner trabajador. Sí, o Claro. Milei que diga tuitero. Bueno, exactamente. Bueno, perdón, También, claro. No, es que Influencer. naturalizamos una cantidad de cosas porque nos pasan todas cosas horribles todo el tiempo. Pero esto está mal. Ahí está, qué sé yo, no sé quién estaba. Bueno, nada, estaban Claro, transmitiendo. ahora en vivo. es abogado según su propio, porque lo que ahora como está con Bullrich es abogado penal y asesor parlamentario del Senado de la Nación, según estoy viendo. Ah, se pasó del Ministerio de Seguridad. Y ponete como asesor parlamentario, hermano. Escúchame. Bueno, alguna vez Porque además hablamos. debe cobrarlo. Creo que alguna vez lo entrevistamos, ¿no? Acá Sí. a Soto. No son de dar muchas explicaciones estos tipos. Pero bueno, ellos exigen republicanismo cuando están en la oposición. Cuando están en el gobierno, se cagan bastante las instituciones. Franco Mirraji, perdón, usted dirá cómo seguimos. Bueno, vamos a seguir con el narcoescándalo. ¿Por qué? Porque el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dispuso el congelamiento de todos los bienes y activos financieros del ex diputado libertario de José Luis Espert, en donde en la causa en la que se lo está investigando por lavado de activos, que se presume son provenientes de una organización delictiva que comandaba Federico Fred Machado, este argentino extraditado a los Estados Unidos acusado de tráfico de estupefacientes, delito de narcotráfico, que se presume que producto de ese delito, esta persona, Machado, financiaba a Espert. De hecho, fue quien le financió la campaña presidencial de 2019. Recordemos, esta causa se inicia por una denuncia de Juan Grabois, donde se acredita, quedó comprobado de que Machado le giró $200.000 a José Luis Espert en 2020, que Espert nunca pudo explicar bien por qué, cómo y demás, y termina siendo corrido, termina siendo desplazado, se termina bajando de su candidatura. Era el primer candidato a diputado bonaerense en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la causa siguió, está delegada en el fiscal Fernando Domínguez, y en el día de ayer se conoció un dictamen tremendo de este fiscal y la decisión del juez, que en realidad es del 11 de diciembre, pero se conoció ayer, de congelar todos los bienes de Espert, de su esposa María Mercedes González y del hijo de ella, que es Manuel Iglesias, de quien la justicia sospecha actuó como testaferro. También la medida alcanza a empresas vinculadas a Espert como Varianza S.A. o el Encuentro de Castelo S.A. A ver,
cuando uno empieza a ver por qué la justicia toma esta decisión, la verdad que concluye que la situación de Spert en esta causa es muy, pero muy complicada. ¿Qué dice la justicia? Que hay indicios que permite sostener, esto dice el juez textual, que Spert y todas las personas mencionadas evidencian una serie de extoriaciones patrimoniales que no hallarían suficiente justificación en sus ingresos declarados, contarían con un esquema patrimonial que resultaría cuanto menos difuso y que se contemplan numerosas tenencias no declaradas, declaradas tardíamente y o subvaluadas. Porque ¿qué aparece acá? Aparecen testaferros, cuentas no declaradas, declaraciones juradas que se falsearon, todo eso analizado por fiscales. Digo, todo esto analizado por la justicia, no es que lo digo yo, sino que el fiscal Domínguez junto con María Fernanda Bergali, que es la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos, y junto a María del Carmen Chena, también titular de la Dirección General de la Recuperación de Activos y Decomisos de Bienes, todo el Ministerio Público Fiscal, concluyen que la situación de Spert es muy, pero muy complicada. Digo, no es algo que digo yo, repito, sino que esto se desprende de documentos judiciales. Dicen que hay una evidencia de un crecimiento patrimonial por parte de José Luis Spert y de su familia durante el periodo que se está investigando, que presenta inconsistencias en relación con los ingresos ilícitos que se están investigando. Recordemos que se conoce Spert con Machado en 2019 y justo ese año Spert adquiere una propiedad de 250 metros cuadrados en Bécar, en el partido de San Isidro, y también está este giro de $200.000 que inmediatamente después Spert se compra un BMW, digamos, último modelo. ¿Qué dice la justicia? Por ejemplo, que Spert no declaró una cuenta en el Morgan Stanley y en sus declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y bienes personales presentados ante el ARCA, que tampoco registró ingresos en conceptos de haberes de alguna fuente extranjera y o emisión de comprobantes como facturas que revelen justamente este pago de $200.000, porque también recordemos, en el marco de esta causa se hace un allanamiento en el domicilio de Machado y secuestran un contrato entre Machado y Spert por $1 millón a pagar $100.000 por mes. ¿Qué sospecha la justicia? ¿Qué cree la justicia? Que esa fue la forma de encubrir en realidad el movimiento de dinero ilícito. Le dieron esa fachada que era una presunta asesoría de Spert a una minera guatemalteca propiedad de Machado, que se cree que es un sello de cartón, justamente para poder darle alguna apariencia de licitud a dinero que, bueno, se cree que es ilegal. La verdad que las conclusiones a las que llega la justicia son contundentes. Hablan de la omisión por parte de Spert de declarar su participación en una firma, que es la firma Varianza S.A., de arbitrariedades al momento de declarar la evaluación de algunos bienes, de insuficiencia de los ingresos declarados para justificar las exteriorizaciones reflejadas, la existencia de una cuenta no registrada en el exterior en la cual habría recibido $30.000 proveniente de Wellington Capital Markets Ltd. Esto surge de información que se secuestra en un allanamiento en el estudio del contador de Spert. También se resalta la omisión en sus declaraciones juradas de cualquier referencia al contrato que suscribió con esta entidad guatemalteca Minas del Pueblo, propiedad de Machado. También se habla de la existencia de un mecanismo deliberado de alteración de la facturación por parte de Spert. ¿Qué aparece acá? El secuestro de correos electrónicos de la contadora Mercedes Armendáriz, donde ahí se remite una facturación sugerida. ¿Para qué? Para cubrir sueldos y retiros que hizo Spert para que le cerrara su declaración jurada personal. Estamos hablando de un montón de irregularidades que pudo acreditar la justicia, al menos en esta instancia del proceso, y esta es la razón por la cual se termina decretando este congelamiento de bienes. Respecto a la esposa de Spert, a María Mercedes González, también lo que dice la justicia es que carecería de ingresos formales suficientes para justificar la adquisición de los bienes que informa. A ver, Spert en sus declaraciones juradas hablaba de que tenía el 50% de la propiedad de Bécar y el otro 50% de su mujer. Ahora, lo que determina la justicia es que ese otro 50% de su mujer fue donado por Spert. Muy generoso. Sí. Digo, hay una situación respecto a todo este entramado, repito, de dinero que
se cree vino del narcotráfico. Digo, Fred Machado le prestaba aviones, le financiaba la campaña electoral de 2019. En 2020 le gira $200.000, firma un contrato por un palo verde por una asesoría que el propio Spert, cuando estalló todo este escándalo, no pudo explicar. Dijo, él contó que en realidad, bueno, no había terminado, en realidad no la había hecho porque justo estuvo el COVID, pero que se la habían pagado igual. Digo, nadie te paga 200 lucas verdes por un asesorio que no haces. Y el tremendo blindaje mediático, porque cuando le tiraron materia fiscal en la cuadra de la casa de Spert, hubo, además de muchísima cobertura mediática, gente presa, gente detenida, gente perseguida por un poder judicial que le respondía a Spert. Y todo esto de Spert está bajo el silencio. Sí. Sí, por eso, bueno... Y a nadie le parece oportuno que él tenga que hablar, incluso del oficialismo, que lo sostuvo hasta el último momento en su candidatura, hasta que ya no tenía forma. Pero, insisto, Javier Milei ponía las manos en el fuego y decía que no tenía nada que objetar y que todo eran chismes de peluquería. Claro, si mal no personas recuerdo. incomunicadas y detenidas con causa judicial por ponerle caca en la puerta de la casa y el tipo sin justificar con compras millonarias habiendo sido candidato y nada. Nada, exactamente como lo estás diciendo. A ver, ¿qué dice el juez hasta ahora de esta situación? Que los activos que incorporó Spert en el periodo que se están analizando no tiene correspondencia con sus ingresos formales, que la capacidad económica de su pareja resulta insuficiente para justificar la adquisición de bienes inmuebles y de los vehículos que se adquirieron en ese periodo, que el hijo de ella, Manuel Iglesias, quien no registra ingresos declarados, resultaría ser testaferro de ellos porque tiene un auto de más de 70 millones de pesos, que Varianza, esta empresa de Spert, resultaría una estructura inactiva con aportes personales de Spert que no guardan relación con su capacidad económica, y que el encuentro de Castello S.A., que también es de Spert, registra un incremento abrupto de activos sin respaldo en operaciones reales o flujos de fondos verificables. Por todo esto se dicta el congelamiento, y te agrego que también aparece una pista vinculado al tema Libra, y esto tampoco, no es menor, es interesante, vamos a ver en qué deriva, porque yo hablé recién de un correo electrónico, de correos electrónicos de una contadora. Bueno, también aparece un correo que hace referencia a una factura por realizarse respecto a María Pía Novelli en 2020 y otro en 2021. ¿De quién se trata? De la hermana del trader Mauricio Novelli, acusado de actuar como intermediario en la criptoestafa de Libra, y es una de las personas, María Pía, a la que se ve vaciando una de las cajas de seguridad de Novelli. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por ahora, nada. Lo que hay, nombres que se repiten y que son muy, pero muy llamativos. Hay que ver si esto abre otra pista en toda esta trama que por ahora tiene como protagonista a Spert. Acá se abre otra vía, veremos en qué decanta. A todo esto, Machado está en Estados Unidos, hay que ver si habla o no habla. Extraditado. Extraditado, acusado de narco, y con él viajaron dispositivos electrónicos que se le secuestraron aquí cuando fue detenido y que nunca se abrieron. Y que viajaron a Estados Unidos y se está pidiendo copia para cuando se abran, de celulares, de pendrives, de Vos computadoras. fíjate la velocidad de la justicia estadounidense en ese sentido, cuando enganchan a un tipo que tiene operatorias ligadas al narcotráfico, pum, pedido de extradición y se lo llevan para allá. Acá tenés un candidato de la mayor cercanía con Javier Milei señalado y termina siendo comprobado con pruebas muy concretas que fue financiado por Fred Machado, y el tipo todavía anda libre de culpa y cargo, hasta donde sabemos por lo menos. Y me acuerdo también que dentro de ese entramado económico que estaba en torno de Fred Machado, entre otras cosas estaba la empresa Lácteos Vidal. ¿Sí? ¿Te acordás? Bueno, Lácteos Vidal era esa empresa que cada 2 o 3 meses tenía a Florencia Grieto, a Patricia Bullrich diciendo: esto es la mafia sindical, los bloqueos de los sindicatos, la barbaridad, no dejan trabajar a gente honesta. Claro, ¿cómo vas a dudar de alguien que hace leche? Es como decir, bueno, es como meterte con Juan Carr. Bueno, los que hacen leche en Lácteos Vidal, que por alguna razón siempre atendían el teléfono y siempre estaban dispuestos a hablar de los bloqueos sindicales, nunca más atendieron el teléfono. Que nosotros los quisimos consultar, y desde que se supo que habían aportado plata a Fred Machado ellos, nunca más quisieron hablar. Sí, hubo ida y vuelta de dinero, y es el capítulo de Fred Machado sigue en Estados Unidos, y seguramente
nos lleguen noticias de allí dentro de no tanto tiempo. Ahora, también quiero hablar del Coinmagate, del caso que se focaliza en la red de corrupción que se encontró en la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene o tuvo por protagonista a Diego Españolo, pero que alcanza al presidente, a Javier Milei, y a su hermana, Karina Milei. Entre ayer y hoy hubo 4 citaciones a indagatoria. 2 de hoy tienen que ver, en realidad las 4 son del círculo más cercano de Miguel Ángel Calvete, un hombre clave en toda esta trama, sindicado por el fiscal Franco Picardi, que investiga el caso como el jefe de la asociación ilícita que funcionó en la ANDI. Bueno, hoy una de las convocadas será Ornella Calvete, su hija, que fue integrante del Ministerio de Economía, fue citada hoy a las 12 del mediodía. Las 4 personas que fueron citadas a declarar entre ayer y hoy en indagatoria, ninguna quiso declarar. Eligió el silencio, es uno de los derechos, o sea, es una de las estrategias que pueden llevar adelante. Lo interesante con respecto a Ornella Calvete es que cuando salió de tribunales, la prensa la interpela y le pregunta si tiene algo para decir, y ella dice que sí, que tenía mucho para decir, y ahí ya el interrogante que se abre es para quién fue dirigido ese mensaje, porque claramente lo mucho que tenía para decir no lo dijo en tribunales y decidió dar un mensaje en los medios, claramente para alguien. Digo, estamos hablando de una persona que estaba plenamente, sabía perfectamente lo que pasaba en la Andis y lo que hacía su padre, porque hay chats que la involucran en esta causa. Ella fue directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el 1 de septiembre hasta mediados de noviembre pasado, cuando estalla todo este escándalo. En su casa se secuestraron $700.000 en el marco de un procedimiento que se hizo en esta causa. Ella, por ejemplo, intercambió chats con su padre donde hacen referencias al 3% para KM. La pregunta es Karina Milei. En el marco de, o en lo que hace a su declaración jurada, ella, con apenas 34 años, tiene 6 propiedades declaradas. Todas fueron donaciones, perdón, 35 años, cumplió el 29 de noviembre. 6 propiedades, todas donaciones. Qué fortuna, ¿no? Que Sí, es tener qué buena eso. gente. Sí, Está la bien, verdad que sí. Está bien que te quieran donar tanto, habla Sí. bien de vos. Su Habla pareja, verdad. Javier Cardini, también era integrante del Ministerio de Economía. También, según dicen fuentes de economía, fue eyectado por toda esta cuestión y por todo este escándalo. Y lo que le adjudican a ella es que estaba al tanto de las maniobras de su padre. Ella, bueno, como decía, hace referencia a este 3% para KM. Y claramente, digo, recordemos, hay audios de Diego Españolo donde, filtrados obviamente, donde se hace referencia a que parte del sistema de coimas que funcionaba en la Andis terminaba, y ahí habla del 3% para Karina Milei. Por lo tanto, 3% para KM parece bastante claro a qué está haciendo referencia. Y, a ver, creo que 2 más 2 es 4. Cuando ella dice que tiene muchas cosas para decir, creo que el mensaje está dirigido a una sola persona.